¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Los Silencios de Phantom, bienvenidos una vez más a Pensar Plural y bienvenidos una vez más a Píldoras Cinematográficas. Hoy nos acompañan pues los colaboradores de siempre, David Caride, Daniel Gorostiza y The Phantom. Y hoy vamos a hablar de... Bueno, primero les damos las gracias y como ya hice la bienvenida, y comento así por encima lo que vamos a hablar en muy pocas palabras y ya le dejo la palabra, la batuta y la capacidad de orden a David Caride para que nos vaya metiendo un poco en materia. Vamos a hablar de la película de Alien, únicamente de la primera de Alien, que en español se titula El octavo pasajero, y ya me están comentando mis colaboradores por aquí que eso tiene un pequeño fallo en la traducción, que ya nos comentará ahora por qué. Una película que es del año 79, que dirige Ridley Scott, ¿no? Si no lo recuerdo. Ridley Scott, efectivamente. Pues adelante, David, te dejo la palabra y gracias a todos nuevamente y a quien nos vea y escuche también. Estupendo, muchas gracias, Rubén. Bueno, queridos oyentes o queridos telespectadores, dependiendo de dónde estáis viendo esto, hoy es un día especial porque vamos a hablar de una de las películas que a mí me parece que creo que es una de las mayores catedrales que existen de la ciencia ficción, especialmente dentro de lo que es el terror también. La ciencia ficción es un crisol donde caben un montón de cosas. En esta ocasión estamos hablando de una película de terror y que pues ha dejado una impronta casi imborrable en la historia del cine, yo diría, ¿no? Ha surgido mucho contenido, mucho material a partir de la primera película de Alien, y vamos a desgranar un poco lo que es desde la concepción, los miedos que provoca, incluso la propia reacción que hubo en los espectadores en su día, y bueno, vamos a analizarlo un poco todo desde el principio. Vamos a empezar un poco por lo que es la concepción del guión. Esta es una película no trasladada directamente de un guión de Dan O'Bannon, pero sí que está basada en un borrador que hizo Dan O'Bannon en el año 1976, después de un trauma que tuvo con una película que rodó antes junto a John Carpenter, su compañero de la Universidad de California del Sur, la USC, abreviando la historia, y que se titulaba... La USC. La USC, efectivamente, que se titulaba Dark Star. Lo que dijo nuestro querido amigo Dan O'Bannon es que con Dark Star convirtieron la mejor película que haría un estudiante de cine en la peor película que haría un profesional. Todos la recordaremos como la película en la que el alien era una pelota de playa. No sé si habéis tenido la oportunidad de verla, vosotros. ¿Alguno la vio? Alguna escenilla por ahí, no la llegué a ver completa. En algún reportaje sobre Carpenter se ve un poco la estética. Yo creo que marca un poco la estética de la ciencia ficción a partir de los años 70, más o menos, ¿no? Sí, la ciencia ficción espacial, o sea, del universo y esto todo. Yo la vi, la verdad es que la peli no está mal del todo, pero claro, no te puedes tomar en serio que el alien sea con todo el respeto, pero no me tomo muy en serio que el alien sea una pelota. Yo había leído por ahí, no sé si es verdad, que hicieron hacer una comedia y les salió una película de terror, y que entonces dijo el tío, pues ahora os vais a enterar, voy a hacer una de terror de verdad. Sí, efectivamente. Sí, quedó traumatizado, ¿no? El tío decía, me salió mal haciendo comedia. De hecho, hubo unas proyecciones ahí en California también. Y el tío, Dan O'Bannon, iba como público a la sala y le jodía que nadie se riese de sus chistes, ¿no? Entonces lo que dijo es, vale, pues ahora os vais a acojonar, vamos a hacer una película de terror. Que en parte este proyecto de Carpenter y que es Dan O'Bannon el otro, ¿no? Dan O'Bannon, efectivamente. Que creo que es como un proyecto final de la carrera o algo así, ¿no? Que están estudiando cine, creo. Sí, era un TFG. Era una película experimental, pero bueno. A ver, supongo que habría también ciertas sustancias por ahí. En esa época no era poco habitual, como quien dice, ¿no? Pues bueno, la cuestión es que después de Dark Star, el tío acabó muy jodido y se propuso hacer una película de terror. Entonces contactó con su querido amigo Roland Shusett, estuvo viviendo en su casa durante un tiempo, y ahí es donde escribió Alien, ¿no? Decían en el documental The Best Waiting de Charles de Laurizica que Roland Shusett
alimentaba a Dan O'Bannon a base de perritos calientes para que se pusiese a trabajar. Y al cabo de un tiempo tuvieron un borrador de una película que se llamaba Dark Star, ¿no? Ese guión, digamos que tenía una escena muy buena, buscaban algo original para introducir al alienígena, que no simplemente ocupase la nave y tal, y de ahí surgió la idea de que el alien impregnase a uno de los pasajeros que viajaba en la nave, no recuerdo cómo la llamaban por aquel entonces, todos los nombres eran diferentes en aquel primer borrador. Y creo que esa fue la idea que hizo que Brandywine, la productora de esta película, se interesase en ella. ¿Vosotros cómo veis el tema de introducir al alien a través de esa especie de violación, de esa impregnación de otro sujeto para introducirlo en la película, ¿no? ¿Qué os parece toda esa idea? Yo lo veo muy original, la verdad. Era una cosa que no se había visto antes. Sí, alienígenas malos que entraban en sitios o que invadían y tal, sí, pero de esa manera no se había hecho nunca. Además, es una manera que es muy, muy diferente, pero a la vez es de esas cosas que son, tú dices, esto es chunguísimo, pero no puedo dejar de mirar. Ahí yo le veo una cosa muy interesante. Yo creo que el contacto entre especies o incluso en la misma especie que suele ser violento. Por ejemplo, cuando se produce una conquista, yo qué sé, pues cuando los españoles o los ingleses o los franceses o quienes fueran conquistaban territorios en África, en América, donde fuese. Una de las prácticas habituales al establecer contacto con las mujeres de allí, ya sabéis cuál era. Violarlas, o sea, y machacarlas. Y dicen que la violación, yo espero que a mí no me pase nunca, ni a nadie cercano a mí, porque tiene que ser horrible, que es lo peor que te puede pasar, que es lo más doloroso psicológicamente que te puede pasar. Entonces yo creo que juega también un poco con eso, como que el contacto históricamente, entre conquistadores y conquistados, o entre una especie, entre comillas, más fuerte, o una raza, mejor dicho, entre comillas, más fuerte y otra más dominada, pues suele ser el de dominación, pues te violo, hago lo que quiero contigo porque soy más fuerte. Pero a mí lo que más me llama la atención es el que presentan al alien o a los aliens, en el caso de la primera solo es uno, pero lo presentan, como un parásito, entre comillas. Y eso es bastante interesante y creo que tira un poco también por esta película mítica de los 50, ¿no? La invasión de los ladrones de cuerpos o de tal. Sí. Es un bicho que se te mete dentro porque necesita como un host, bueno, no sé cómo se dice en castellano, un recipiente, ¿no? Sí. Un huésped, sí. Un anfitrión, bueno, para poder reproducirse, porque él por sí mismo pues no es capaz, necesita de otro organismo. Esto me parece a mí bastante interesante. Phantom, tú, que eres fan también del... Ahora he encontrado una similitud. Por ejemplo, cuando se le pega la abrazacaras a la persona, no le mete como un tubo hasta la garganta, me parece, creo, ¿eh? Un tubo, ¿verdad? Así parece. Sí. También un poco connotación sexual eso también, ¿no? Por ahí. Sí, el falo. De eso hablaremos cuando lleguemos a HRG porque hay mucho que decir. Hay cosas en la película, sí, sobre eso. Sí, hay que decir muchas cosas al respecto, sí. Y bueno, a ver, esa idea, digamos que llamó la atención de David Giller y Walter Hill. Creo que fue... Bueno, David Giller y Walter Hill formaban parte de la productora esta de Brandywine, que al final acabó haciéndose con el guión de Dan O'Bannon. Y a partir de ahí hubo un proceso de reescrituras, ¿no? David Giller decía que el guión era una puta mierda, y entonces le dio por cambiarlo todo, le cambió el nombre a los personajes, y eso, pues evidentemente a nuestro querido Dan O'Bannon no le sentó nada bien. De hecho, cuentan que el tío vio un borrador del guión en el que él simplemente estaba acreditado como el creador de la historia, no como efectivamente el guionista. Bueno, entonces ahí ya la de Dios es Cristo, ¿no? Digamos que Dan O'Bannon fue un poco el tapado, ¿no?, de todas estas historias que sucedieron durante el proceso de producción de Alien. Y curiosamente, antes de seguir, también decir que el guión de Dan O'Bannon incluía, en vez de una nave alienígena, una pirámide, ¿no? Una pirámide que, bueno, luego se recuperaría en spin-offs, en Alien vs Predator, en Prometheus y tal. El tema de la nave
Yo creo que aquí hay una referencia bastante importante, la nave alienígena que se encuentra en la Nostromo en el nivel 426, y esa referencia está un poco ligada a una película italiana de ciencia ficción que se llama Terror en el espacio, que es del director Mario Bava. Creo que Rubén, tú la habías visto hace nada, me habías comentado. Sí, la vi hace 2 días. Bueno, el nombre original de la película, el título original de la película es Planet of the Vampires, o sea, Planeta de los Vampiros. A ver, es terror en el espacio porque es terrorífica, dentro de lo que puede ser, obviamente, pues creo que tampoco era una película con mucho presupuesto y era una película de otra época en la que el diálogo pues era algo más importante que los efectos visuales. Probablemente, bueno, por muchas razones, pero una de ellas sería porque había menos recursos para hacerlos, entonces pues metemos más historia, ¿no? En vez de menos colores y más historia. Y a ver, la película, la idea tiene bastante que ver y la experiencia del encierro dentro de la nave y de esa experiencia claustrofóbica la transmite. De que un grupo de investigadores, científicos o astronautas o como se les quiera llamar, pues están introducidos dentro de una nave y no saben muy bien dónde están, se encuentran en una nebulosa, no saben si es una nebulosa o un planeta, y luego empiezan a investigar, ¿no? Encuentran allí otra especie, otra civilización inteligente, que claro, resulta que, bueno, la respuesta que ellos reciben pues no es amigable, ¿no? Que es lo más probable que pueda suceder, porque al final, ante el desconocimiento de cualquier especie ante otra, pues lo normal es una reacción agresiva. O sea, no vamos a ser ingenuos. Nos ha pasado toda la historia, cuando vemos algo que no conocemos, lo normal es o protegernos o atacarlo. Luego a lo mejor ese algo es algo inofensivo, pero bueno, la película nos muestra esto. Y se ve en ciertas partes diálogos entre una de las civilizaciones y la otra, supongo que una es la humana, acerca de la supervivencia, ¿no? Pues que ellos necesitan unos para sobrevivir, que necesitan sus cuerpos, qué tal, y se ve ese tira y afloja entre las dos especies, que, bueno, es bastante interesante y creo que en Alien se ve bastante bien, pero creo que el concepto fundamental que recoge Alien es el de la experiencia del encierro en la nave. De esa sensación completamente agónica, claustrofóbica, que creo que hay una película que se llama Gravity, de George Clooney, que la protagoniza George Clooney, que es en una nave auxiliar, creo, una cosa pequeñita, como una habitación, que es horrorosa, o sea, es una de las películas que más agonía me ha causado en mi vida, o sea, es horrible. Es que es una sensación de claustrofobia horripilante, que no parece que vaya a salvarse nadie en ningún momento, no digo lo que pasa al final, pero bueno, es constantemente una sensación de estar ahí comprimido con una tensión en el cuerpo de que quieres dejar de ver la película porque te estás sudando de la tensión que te genera. Y creo que va un poco por ahí en la línea. Y luego hay otras muchas películas que tienen mucho que ver con esta, pero ya no son de ciencia ficción. Bueno, son de ciencia ficción, pero no son... Bueno, algunas de ellas. Pero no son de alienígenas, yo qué sé. Asalto en la comisaría del Distrito 13, la experiencia es muy parecida, ahí encerrados en la comisaría. El ángel exterminador del amigo Buñuel es una película que tiene un concepto así de estar encerrados, de que no se puede salir de un espacio concreto. Río Bravo también, una de las películas favoritas de John Carpenter. Ese encierro dentro de un pueblo, ¿no? Que está John Wayne y Dean Martin ahí haciendo de las suyas. Que curiosamente John Wayne cuando suelta el rifle es cuando tiene problemas y el resto de la película está todo el rato con el rifle. Esa la vi con Phantom y le decía, este tío siempre está con el rifle. Vale, justo cuando suelta el rifle es cuando le entran los bandidos en la ciudad. ¿Y qué más podría haber por ahí? Bueno, The Night of the Living Dead, perdón, del 68 de Romero. Y luego otra que es precursora de esta, en la que se inspiró Romero, que es The Last Man on Earth, El último hombre en la Tierra, del 65, me parece, que protagoniza este grande Vincent Price, que está inspirada en este libro Soy Leyenda. Sí, Soy Leyenda. Luego hace otras dos adaptaciones. Sí, de Omega Man y la de... Sí, y luego la de Will Smith. Y creo que van un poco por ahí, explotando esa idea tan interesante y a la vez tan agonizante, tan agónica. Bueno, creo que me explaye demasiado. ¿Alguien más quiere añadir su perspectiva al asunto? No. Continuamos entonces. Bueno, de
después de todos esos conflictos que hubo entre Dan O'Bannon, David Giller y Walter Hill, al final Dan O'Bannon quedó acreditado en la película como guionista. Efectivamente, si vemos los títulos de crédito, que están cojonudos, los títulos de crédito de Alien, ya vamos viendo cómo el nombre se va formando poco a poco, vemos que Dan O'Bannon es, junto a Roland Rousset, tiene crédito en la historia y Dan O'Bannon en el propio guión. Pero David Giller y Walter Hill, además, David Giller y Walter Hill, efectivamente, además de cambiar los nombres a todos los personajes, también añadieron una cosa que va a acabar siendo muy importante tanto en esta película como en el resto de películas de la saga, que es el androide. El androide Ash. No. En eso nos adentramos en terreno de spoiler. ¿Qué os parece cómo tocan el tema de los androides en esta película? O sea, hay cierta paranoia corporativa detrás. El hecho de que el androide sangre leche, como quien dice, y que quiera violar a una de las protagonistas con una revista enrollada. ¿Hay algo de miedo ahí? ¿Qué me podéis decir de esto? Y sobre todo atendiendo a lo que luego haría Ridley Scott 3 años después con Blade Runner, por ejemplo, que los androides siempre han sido su gran pasión. Ya lo vimos también en la precuela, en Prometheus. Hombre, yo creo que es un instrumento corporativo, el androide. Evidentemente, para cumplir un objetivo, que es como explica él de volver a llevar al alien a la Tierra, ¿no? Para estudiar bien. Y sí que es verdad que el comportamiento es un poco extraño, ¿no? Parte de ser un androide, no tiene evidentemente sentimientos, incluso no entiende el concepto del sexo, parece muy bien, ¿no? Como podemos ver en la escena. Sí. Y algunas respuestas que son incoherentes, que ya vas viendo tú en la película de que algo raro pasa con él. Pero de todas formas, yo sí creo que, bueno, y a mí me pasó la primera vez que la vi, no sé si a vosotros. Si tú no has visto la película, es una de las sorpresas de la película, porque tú no te esperas que el tío sea un androide, te ves la típica imagen del científico raro y tal y cual, pero no piensas que es un alien, luego encaja todo y tal. Y en cuanto a lo de la revista, yo siempre he tenido la impresión de lo que quería era matar a Ripley, lo que pasa que de una forma un poquito sádica, pero claro, si el androide no tiene sentimientos, va a matarte de un tiro que haciéndote que te asfixies lentamente. En el habitáculo donde estaba Ripley había un montón de escenas sexuales, me parece que unas revistas por ahí, ¿no? Desnudos. Sí. A ver, si niños había muchos, pero que el tío cierra la puerta para que no vaya a hablar con los otros dos, el afroamericano, que por cierto sale en la peli esta que a ti te gusta, la de Schwarzenegger, Perseguido. Sí, perseguido, ¿no? Perseguido. Y cierra para que no vaya a hablar con este y con la otra y coge le pega una paliza, eso para empezar. Y ahora cuando la tía cae tumbada en la cama empieza a meterle la revista. Hombre, que sí, que puede haber connotaciones sexuales porque además había un montón. Si la película está llena de connotaciones sexuales, eso no lo niego por ningún momento. Pero yo creo que lo que quería hacer en ese momento era: yo aquí te mato y tú no les vas con el cuento a estos dos, porque a lo mejor contigo puedo, pero con los tres pues ya está la cosa complicada. De hecho, cuando se unen los tres, spoiler, pasa lo que le pasa a Dante. Sí, totalmente. ¿Queréis añadir algo más o...? Este Coto Combo, como se llame, es uno de los protagonistas de esa película en la que salía Anthony Quinn también, ¿no? El peligro en la calle 101, calle 110 del Harlem. Sí. Ese. En su momento fue un actor afroamericano bastante cotizado. De hecho, bueno, vosotros no sois muy de Star Trek, pero si alguien es de Star Trek, cuando se planificó Star Trek la nueva generación, o sea, la nueva versión de la serie antigua, antes de a Patrick Stewart, que es el actor que todos identificamos con el señor Picard, se lo añadieron a él, se lo ofrecieron a él. Lo que pasa es que el tío lo rechazó. Yo supongo que luego, años después, pues se daría porrazos con las puertas por el error que cometió, pero al primero que le ofrecieron ser el capitán Picard fue a él. En ese momento es un actor bastante cotizado. Ya después no tanto.
Y bueno, también tenemos que decir que Ash lo interpreta Ian Holm, que muchos lo conocerán del género fantástico, ¿no? Es nuestro querido amigo Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, si mal no recuerdo. Y también, sí, ya estaba bastante mayor. Sí, aquí. Creo que sí. Tenía unos 40 y pico años, si no me equivoco. Ya. Bueno, era el más mayor igual, ¿no? Ser de este tipo de gente que siempre es mayor, ¿no? Sí. Ridley Scott tenía sus 42, ya, cuando... No, bueno, este ya tenía 48 años ya tenía, ¿eh? Hostia, pues duró que flipas, ¿eh? Alguien murió tiene en 2020, con 88 años murió. Hostia, sí señor, vivió una vida larga y realizada. Ya nos gustaría. Bueno, nada, solo añadir que el tema de que yo creo que intenta violar a Ripley con una revista, de ahí todas las connotaciones sexuales que hay en las paredes, los pósteres y tal, porque según dijo Ridley Scott, el tío no tenía rabo, no tenía falo, entonces era un sustitutivo, una cosa muy perturbadora, no muy siniestra, ¿no? Como quien dice. Y bueno, ahora tenemos que seguir hacia lo que es la producción, ¿no? Vamos a meternos directamente o viajar más bien a mediados de los 70, que es cuando Star Wars pega el pelotazo y de repente pues hay una demanda enorme de películas de ciencia ficción. El guión de Alien acaba en la 20th Century Fox. El guión de Alien se escribió en el 76, creo que un año después, o así, un año y medio después acaba en las manos de 20th Century Fox. En ese año y medio, Dan O'Bannon se mete de lleno en la producción de otra película que nunca se llega a realizar. Le llama Alejandro Jodorowsky desde París y le dice, ¿quieres participar en Dune? Donde también estaban participando gente como Moebius, Pink Floyd y tal. Había muchos artistas participando en Dune. Y digamos que esa película fracasa, se vuelve al plan de Alien y digamos que empieza lo que es la producción de la película. La película se le ofrece a muchos directores, a Robert Aldrich, por ejemplo, a Peter Yates, pero lo rechazan. Y al final acaba en manos de Ridley Scott, que era un director de publicidad muy reconocido, muy famoso, inglés, ¿no? Pero que de momento solo había hecho Los Duelistas, una película muy interesante en la que sale Harvey Keitel, os la recomiendo encarecidamente. Y Los Duelistas pues llama la atención de Brandy Wire, llama la atención de la productora y el tío acepta rodar la película. Y un giro de guión que solo un genio podría realizar, dobla el presupuesto. Creo que esta historia se la sabe Jane Phantom a través de unos storyboards, ¿no? Sí, la verdad es que sí, dobla el presupuesto, como bien dijiste tú. Pero, ¿cuánto era el presupuesto lo que tenía? El presupuesto inicial era 4,2 millones de dólares y el tío consigue que le den el doble, 8,4. Pasó a 11, ¿no? Me parece. 8, unos sí, pero 9. Así se consideraba... Sí, pero claro, quedaba en el límite de lo que era la serie B y una película, ¿no?, de gran producción. Que bueno, que a ver... Que tuvo muchas, digamos, que gracias a esto, este bajo presupuesto, muchas cosas artesanales, muchas cosas bien hechas, y se dejó entrever que Ridley Scott en verdad era un gran director ahí, ¿no? A pesar de todas las penurias que se llevaron a cabo. Hasta incluso con los actores, creo que decían que Ripley y Sigourney Weaver salía llorando muchas veces, ¿no? Porque había que repetir las escenas de una manera muy agresiva. Sí. Y tío, luego le acabo pidiendo perdón. Sí, eso está en el documental de Charles de la Laurizica. Sí, está guay. Efectivamente. Es muy curioso, sí, lo que dices de la serie B. Eso también es relativo, ¿no? Porque, o sea, una película con 10 millones de dólares puede ser tanto serie B como ser una superproducción. Porque una película que no... Por ejemplo, una película de Woody Allen. 10 millones de dólares, pocas películas de Woody Allen tiene de presupuesto. Porque no te hace falta, no tienes que meter casi efectos especiales. Claro. Pero claro, si quieres hacer una película de ciencia ficción con alienígenas en el espacio y demás, 10 millones de dólares, pues se te van a pagar el almuerzo prácticamente. O sea, creo que es bastante relativo. Por ahí había el señor John Hurt que abre la película, ¿no? Con la escena levantándose allí de la cápsula allí de hibernación. Este señor ya venía de ganar un Oscar en la película El Expreso de Medianoche. Entonces era el actor más caro. Spoiler, fue el que primero murió y evidentemente había que pagar el sueldo y los actores fueron muriendo en función de los sueldos y del conocimiento que había en Hollywood ahí.
Sí. Mira, es curioso, ¿no? Porque precisamente ahora que hablas de Woody Allen, la única película en la que había participado Sigourney Weaver, creo que era esa, sí, la primera, y fue un par de años antes, fue Annie Hall de Woody Allen. Era la única interacción, o creo que una de las dos únicas interacciones que había tenido Sigourney Weaver. 2 años antes. Sí, antes de Alien. Y es curioso porque, claro, ella era una actriz de teatro, no era muy conocida y tal, pero bueno, al final sobrevivió a base de una serie de casualidades. Cuando lleguemos al personaje de Ripley profundizaremos en esto, pero me gustaría enfocarme ahora mismo en lo que dijo Fanto, ¿no? De que es como una película de serie B, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque en el proceso de crear todas las ideas y todo el tono que iba a tener la película y tal, además de los storyboards que hizo nuestro querido amigo Ridley, David Gillier le proyectó La Matanza de Texas. Bueno, le proyectó a varias películas del estilo, pero la única que le llamó la atención fue La Matanza de Texas. Y eso refleja un poco, ¿no? el ímpetu de slasher que puede llegar a tener la película en determinados momentos. Y también habláis mucho de que era el tono de serie B que tenía. Y Phantom dijo algo muy curioso antes de entrar a grabar este podcast, ¿no? Que decía, bueno, esto le bajas el sonido, le bajas el brillo a la pantalla, ya no queda tan mal el maniquí de Liam Horn, y al final cuando lo queman. Y claro, esa era una de las técnicas que tenía Ridley Scott, ¿no? Decía, échale humo ahí, para que no se vea tan falso la historia. Incluso cuando bajan al planeta, si veis que hay escenas que están grabadas con una cámara de vídeo y tal, ¿no? Como simulando un poco las cámaras que llevan los astronautas ahí en los hombros, ¿no? La primera vez que vemos la nave del ingeniero, posteriormente renombrado ingeniero, ahí lo conocían como Space Jockey, lo vemos así, ¿no? De esa manera tan cruda. No, siempre está todo oculto mucho en la oscuridad. Y claro, porque el propio Alien. Los temas. Estas películas, sí, al ser de bajo presupuesto, como se pueden considerar, pues tienen que jugar mucho con la oscuridad. E incluso al Alien le sienta muy bien que se juegue con la oscuridad. De hecho, si se viera al Alien, perdería mucho encanto. Si se viera al Alien. Es que, a ver, si fuese una película a plena luz, sería más una película de persecución, ¿no? Vale, pero digo que el Alien no da tanto miedo si se ve entero, o sea, aquí en este caso, ¿vale? Hay que verlo con las sombras, con el parpadeo de las luces y muy poco que se vea, para que dé miedo. La otra cosa que quería hacer mención era el tema de los trailers de esta película. En el tráiler solamente vemos un huevo, del tráiler que se proyectaba en los años 80 en televisión. Dejaba todo ese misterio en el aire, ¿no? Que es con lo que juega la película, la intriga. ¿Qué es eso del Alien? Y es una de las cosas primordiales de esta cinta, desde luego. Sí. Porque de hecho, en el principio de la película, o sea, hasta que el atrapacara se suelta del tío, es como, por lo menos para mí, es como si fuera una película y a partir de ahí es otra película totalmente diferente. La segunda parte sería algo así como un slasher en el espacio, por decirlo así, ¿no? Terror espacial. Pero la primera parte es totalmente una película de ciencia ficción, sí, pero y de intriga también. Se han despertado por las llamadas de socorro, que luego veremos si es una llamada de socorro o no. Llegan al planeta ese, se encuentran al tipo este gigante, que luego, años después, descubriríamos que era un ingeniero. La nave, todo eso, el huevo, y además a todo eso le beneficia todo lo que habéis dicho del humo y tal, y esa imagen oscura y tal le da incluso más aire de misterio. Entonces es eso, es una película de misterio y ciencia ficción hasta que ya se suelta el atrapacaras, que ya se convierte en un slasher, y yo creo que eso es parte de la magia de la película, que tiene diferentes géneros y diferentes estilos de contar una misma historia dentro de la película. Sí, yo en este sentido pienso que el primer acto incluso puede ser, como lo definía Ridley Scott en su día, una especie de documental de camioneros en el espacio también. Había dos personajes que eran Harvey Dean Stanton y Jared Cotto, ¿no? Que eran, digamos que, los técnicos, ¿no? Los que estaban en la clase baja del escalafón y siempre estaban discutiendo por sus derechos laborales y tal, siempre diciendo, no, yo no tengo que hacer esto porque a mí no me lo van a pagar y tal, no sé, que tiene ese rollo, ¿no? Que como que traslada cierta realidad a lo que es la pantalla. Y esa realidad incluso se puede llegar a ver en la propia nave. O sea, cuando montaron el decorado, lo montaron en unos estudios de Londres, que estaban medio abandonados, ¿no? Los estudios de Fox. Al lado precisamente estaban actuando los Who,
¿no? Que también tendrán algo que decir en esta historia, pues le daba la impresión al reparto de que estaban en una nave que funcionaba de verdad, ¿no? Porque habían ido a un cementerio de aviones y habían cogido partes de un avión de aquí, un avión de allá, los habían desmontado y los habían puesto todos en lo que es la nave, ¿no? Para que diera una apariencia de realidad, de que eso podía volar, ¿no? Yo creo que ese realismo, ¿no? Es una de las partes más especiales que tiene esa película, ¿no? Porque hasta este momento de la historia habíamos visto, sí, cierta fantasía con Star Wars, cuentos muy románticos sobre el espacio, pero incluso cuando la cosa se pone ya tensa con 2001, Una Odisea en el espacio, siempre veíamos esa imagen pulcra de la colonización espacial. Y aquí vemos como la parte gótica, ¿no? La parte siniestra del asunto. Creo que la ambientación es una de las partes más interesantes. Luego el segundo acto ya es un poco más como, digamos, el castillo de Drácula, por hablar de algo gótico. Incluso hay referencias muy, muy claras con el personaje de Renfield, no sé si habéis leído Drácula, que era una especie de admirador de Drácula, que cuando Drácula se subía a aquel barco para transitar, bueno, no me acuerdo dónde tenía que ir, pero hacía una travesía. A Londres, me parece. A Londres, precisamente, fíjate. Sí. Todos los caminos llevan a Londres. Pues había como una especie de admirador, ¿no? Eso se volvió a repetir en la tercera parte. Y la última ya, digamos que es el nacimiento del survival horror. Lo que podríamos decir, que ya no tiene tanto que decir en el cine como en los videojuegos, pero es absolutamente interesante, ¿no? Cómo van mezclando todos los géneros, el suspense, la intriga, y nos dan lo que acabó siendo la película. No sé qué pensáis al respecto. Yo solo una cosilla. Renfield en Alien sería Ash, ¿no? Ash, efectivamente, sí. Tiene ese tema que decías del realismo, también se ve un poco en las conversaciones, ¿no? En la forma de ser que tienen los personajes, que es como que están ultra humanizados. Normalmente lo que decías tú, que son personajes que son humanos, pero bueno, no se paran con vicisitudes como qué tipo de café voy a tomar, o qué derechos tengo, o qué tengo que hacer, o si salvo a este o si salvo al otro, o si me apetece trabajar o no. Y creo que en Alien un poco se ven esas conversaciones más, por así decirlo, frívolas, ¿no? Más que son más ligerillas, que son más de seres humanos, de carne y hueso. Tarantiniana, o de Kevin Smith también. Sí. Ciertas discrepancias, ¿no? Entre Parker y el androide. Por ejemplo, le dice, oiga, ese es mi asiento, apártese o algo así le dice, ¿no? O, no sé, que no hay ahí buen feeling entre ellos, ¿no? Pero es como por ejemplo, esos mecánicos, por los mecánicos que puede haber en un taller de mala muerte por ahí, hablando de sus historias, todos ahí de cualquier manera. Es un poco el realismo sucio del que hablábamos muchas veces, ¿no? Una frase sexual. Bajar a la gente de verdad y las cosas que hace. Darle importancia a lo que hace. ¿Por qué comida más mala cuando la escena mítica que todos estamos pensando, ¿no? ¿Qué comida es más mala y tal y cual? Pues cosas así que tú no te esperas en una película de ciencia ficción cuando son cosas normales. O sea, no siempre la comida va a estar buena, pues son conversaciones así triviales, eso, de tipo que uno se espera a lo mejor en una película de Tarantino o de Kevin Smith, pero en una peli de ciencia ficción. Pero yo creo que eso es parte de la magia, o sea, que le da su punto de realidad. Para la ficción ya está el Alien. Sí, y luego el tema de relación con La Matanza de Texas, hombre, alguna cosa sí que se ve. Por ejemplo, que son un grupo de compañeros en un medio de transporte que se encuentran con un bicho horrendo, ¿no? Porque al final, a ver, el alien da más miedo que el tío de La Matanza de Texas, que el Leatherface, pero bueno, el Leatherface sigue siendo horrendo. Entonces se encuentran con un personaje horrendo que no se sabe muy bien de dónde sale y las motivaciones que tiene, y es un sálvese quien pueda, o sea, correr hasta morir. Pero, por ejemplo, aunque La Matanza de Texas me parece una película interesante que tiene bastantes cosas dignas de análisis, incluso tiene sus metacomentarios a Psicosis, aunque los hace de manera un poco sutiles, el suspense no es su fuerte, creo yo. No es una película muy de suspense. Creo que el suspense no creo ni que haya influido, pero bueno, la forma de presentar al alien muchas veces, así entre la niebla, entre la oscuridad, que se va viendo gradualmente, me recuerda un poco a la forma que tuvo Carpenter de presentar a Michael Myers en Halloween. En la primera y en la segunda, obviamente, ya no influyó porque es del 81.
Pero en la primera, cuando el alien aparece, está completamente oscuro y de repente empieza a aparecer progresivamente, hay escenas de Halloween en las que Michael Myers está apareciendo que es exactamente igual. Y la niebla y todo este tema es muy parecido. Dudo que haya influido porque igual no pasó ni un año de la publicación de una a otra. Pero bueno, tiene su parecido. Cuenta que sería filmada en el 77-78. Lo mismo que Halloween fue rodada, sí, en poco tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo había sido rodada? Pocos meses, me parece. 3, 4, no sé. Pero sí, claro, tiene esa... No creo que tenga mucha... El suspense tiene... Bueno, seguramente sea algo de la estética de la época también. O sea, no es que una película sea así y influya en las demás. Es que en la época hay unas ideas y una manera de hacer cine muy concretas. Entonces, posiblemente sea algo propio de la época. También el tema del espacio estaba muy de moda, como comentasteis, ¿no? Con el tema también de las misiones, todas que había de la NASA y tal. Y también sirve para jugar con eso del terror, la claustrofobia, el estar en un lugar desconocido donde nadie te pueda atender, ¿no? Mira la frase esta de en el espacio nadie puede oír tus gritos. Frase de marketing que utilizó la película de Alien. Se crea bastante terror esa frase, bastante perturbadora, ¿no? Sí. Antes de hablar de H.R. Giger, yo quisiera enfatizar en precisamente lo que acabáis de decir, ¿no? Que realmente pocas veces vemos al alien de cuerpo completo en la película. Una vez al final y el resto son planos, primeros planos o incluso vemos en la sombra, la mandíbula, o son planos que son casi de Sergio Leone, muy cerca de lo que es la cara del bicho. Y tiene estas típicas fugas de gas o de niebla o de vapor, ¿no? Y de repente se ve un trozo del alien, la boca o la mandíbula o un brazo, lo que sea. También, a ver, en parte seguramente hayan hecho eso porque igual si se ve entero el alien, claro, es que si ya la gente deja de ver la película porque dice, esto está fatal hecho. Claro, aún así, comparado con el de Alien 3, yo creo que este se salva. El de Alien porque 3, yo vi al tipo vestido ahí que se murió con 40 años, el pobre hombre, no sé bien qué le pasó. Sí, realmente el traje completo parecía una hormiga gigante, a ver. Sí. Lo de la hormiga es interesante porque eso es algo que James Cameron va a recuperar en la secuela y que al final va a plantear el nido de aliens, el tema del hormiguero, como una colonia de hormigas, sí, efectivamente. Antes de hablar de Giger, porque yo creo que todo nos conduce a Giger, inevitablemente, hablabais antes del terror que hay en Alien, ¿no? Y hablabais de la claustrofobia, ¿no? Yo también añadiría la aracnofobia, ¿no? Porque incluso, joder, ¿cómo se llama el abrazacaras? Facehugger, sí, ¿no? Tiene un tono muy arácnido, ¿no? El movimiento que hace por el suelo, esa rapidez, parece una araña corriendo. Y cuando está de cerca, esto lo hizo muy bien Alien 3, ¿no? Incluso parece como una mano tenebrosa que te va a coger, ¿no? Juega con esos miedos casi primordiales, la claustrofobia, lo que es siniestro, ¿no? El alienígena el androide, ¿no? Que parece que es algo conocido, pero que es desconocido. Hay mucha gente que se desmayó en el cine cuando vio la escena del androide, incluso tanto o más que cuando le reventaron el pecho a John Hart, que de eso también tendremos que hablar. Y claro, bueno, se me fue el santo al cielo, no sé qué iba a decir. Cago en la mano. Yo aprovecho para... Sí, aprovecha. Sí, que voy a... ¿Me oyes? ¿Se oye? Se quedó trabado el pobre. Vaya por Dios. Hostia, qué putada. Hoy hay un giro de guión. Eso es que no... Iba a decir una mentira. No, me he ido porque como está cayendo aquí la de Dios hay una canción Hostia. Fantástica. El diluvio. Bueno, si lo que yo iba a decir es que no sé si será anterior, aunque creo que sí, Tiburón es anterior a... Sí que es anterior también. Juega con eso, efectivamente, sí. Pues ahora que lo dices, cierto, sí. Pasan ahí dos cosas en Tiburón. Primera, que Steven Spielberg no tenía dinero para mostrar el tiburón todo el rato, con lo cual lo que hizo es eso de buen director, decir, bueno, pues que no se vea, que se mueve el agua, que la gente se asusta, la música, tal y cual. Y entonces pasa la segunda cosa, que yo supongo que también aquí harían en Alien, no porque copiaran a Tiburón, sino porque es que es una idea buenísima. Pues no se ve el alien entero, se ven las sombras,
es que a veces da más miedo eso que ver al tiburón comerse ahí a uno. Claro, es que esa es la clave. La imaginación. Si viéramos al alien se perdía muchas cosas. Claro, claro. O sea, da más miedo lo que no se ve, lo que tenemos que imaginarnos. Sabemos que hay algo terrorífico, pero no lo podemos ver. También es una escena impactante cuando, bueno, ahora remitiendo un poco las escenas. Cuando están ahí examinando el organismo, ¿no? El parásito en la cara, eso están todos en shock. ¿Qué narices es eso, tío? ¿Qué tiene ahí pegado? ¿Cómo se lo van a quitar? Es algo espeluznante. Es eso, el desconocimiento, algo nuevo, algo de otro mundo. Sí, y de repente le hacen una incisión y ves que la sangre es ácida, ¿no? Y que con tocarlo ya directamente puede perforar la nave y mandarlos a la mierda. Le dan un bolígrafo allí, le dan un bolígrafo para sí. ¿Y vosotros creéis que esto puede tener algo que ver, esta manera de presentar al alien, puede tener algo que ver con las enfermedades que se estaban empezando a transmitir considerablemente en los años 70 y 80? El SIDA, sí. El SIDA y demás. Sí. O con estos tipos de virus que se transmiten así tan locamente. Sí, yo creo que eso... Sí, perdón, continúa. No, sí, iba a decir que, por ejemplo, la película de It Follows del 2014, que a mí no me gusta demasiado, es una clara ejemplificación de la transmisión del SIDA y lo que supone a la gente que tanto la portadora y que no le afecta, como los que lo contraen y se acaban por morir. Pues a lo mejor Alien, aparte de otras muchísimas cosas y aparte de al final ser una película que se hace para entretener y para ganar dinero, no nos vamos a engañar, puede tener también un cierto mensaje de ese, ¿no? De esas enfermedades de transmisión, pues en este caso sexual, pero también ciertos virus que se puedan propagar y todo el tema este. Que luego creo que hay una película que Phantom me comentó que se llama, no sé si es Virus o es la de... No, es la de Leviatán. Que tiene también cierto parecido a Alien. Bueno, más bien es un plagio. Es una copia. Solo que pasa bajo un plagio tremendo, pero es muy buena también. Sí. Es prácticamente un plagio igual también la película, real, solo que... Sí, es tal cual, o sea, es un plagio. Yo estoy de acuerdo con eso que dices tú. Y al final yo creo que eso fue la semilla un poco que continuaron, o sea, que brotó de alguna forma en Prometheus, ¿no? Porque Prometheus va precisamente también sobre eso, ¿no? La sustancia viscosa esa que te jode por dentro, que te hace mutar y toda esa mierda. Esa es en la que empiezan a caer las sustancias así negras en la gente, ¿no? Como si fueran gotas de lluvia. O ese no. Esas Covenant, ¿no? Vale. El estallido del volcán que se llevó por delante a Pompeya, ¿no? Un poco... la analogía de esa escena, sí. Y precisamente hablabas del pavor sexual, ¿no? A través del sexo. Yo creo que hay una forma, o sea, hay muchas maneras, ¿no? de representar el terror en Alien y todas tienen que ver con un aspecto casi primordial, ¿no? Un aspecto casi primordial que luego se iba trasladando al reparto. La nave, por ejemplo, se construyó de forma real, ¿no? O sea, tú cada vez que ibas al plato te metías directamente en la nave, ¿no? Y la peña pues se quedaba absolutamente eso. La claustrofobia que vemos en pantalla de los actores es real, ¿no? Igual que es real, pues que a Ripley no se la tomen muy en consideración al principio de la película, porque eso también pasó. Como era la novata del grupo, era la actriz con menos experiencia, digamos que había una especie de jerarquía ahí de grandes nombres que ya tenían un cierto nombre en Hollywood que se la llevaban por delante. Incluso la propia Verónica Cartwright, esta, como se llame, pensaba que iba a hacer de Ripley, ¿no? Pensaba que ella tenía más estatus que Sigourney Weaver. Y claro, hablando de los temores, ¿no? Que se transfieren y tal, vamos a hablar de lo sexual, ¿no? Porque llega un momento en el que Dan O'Bannon le enseña el Necronomicon de H.R. Giger, un pajero loco suizo obsesionado con las armas y el sexo, pues le enseña esa obra, ¿no? A Ridley Scott. Y entonces Ridley Scott dice, lo tenemos, ¿no? Y ahí es donde surge el Alien. El Alien es un monstruo que ya existía en los murales de H.R. Giger, que era un artista suizo que digamos que inventó lo que se denominaría el arte biomecánico, ¿no? Y yo siempre le sentí cierto vínculo, ¿no? Con la nueva carne, incluso de David Cronenberg.
que tenía que ver con la fusión. Aparte, lo estaba desarrollando en esa época, básicamente. O sea, no es que fuera Cronenberg, es que se estaba desarrollando eso. Sí. Y tienes La Cosa también y todos este tipo de películas. Totalmente, sí. Y digamos que se enfocó en esa especie de pavor sexual que había alrededor, ¿no? Un pavor muy siniestro. Lo siniestro puede ser lo conocido, pero al mismo tiempo lo extraño. Y sobre todo fundamentado en lo que es el miedo a la violación, porque al final el ciclo reproductivo que tiene el alien es una violación, o sea, una abrazacaras, una especie de araña te mete una semilla adentro, luego te sale un parásito que es como una polla, lo decían Sigourney Weaver y Veronica Crowling, bueno, no lo pronuncio bien, antes de la famosa escena de John Hurt, ¿no? En la que le revienta el pecho para comprobar cómo era el bicho, para así poder tener una reacción más genuina. Fueron a verlo y me dijeron, es como una polla, como un pene y tal. Y cuando el tío, el monstruo, digamos que crece a una velocidad de órdago, pues se convierte en un alienígena, pues sí, con una cabeza redondeada, ¿no? Que parece un glande, ¿no? También podríamos decir, y una lengua que tiene otra mandíbula, con mandíbula retráctil y tal, que es también como un gran... Con dientes, o sea que es como un gran falo que te destroza, ¿no? Que es absolutamente terrible y que al final de la película ya lo vemos cuando está en la Narcissus Ripley, se quita la ropa, todo, se queda en bragas y vemos que el alien está ahí dormido sacando la polla por la polla esta que tiene en la boca, con toda esa sustancia viscosa que le cae de ahí, que curiosamente se hizo con condones, aquella historia, ¿no? Y vemos ahí, qué mal rollo, ¿no? O sea, qué mal rollo. Antes, en la escena de cuando atrapa al Amber, se escuchan unos gritos un poco... que puede ser como que le esté haciendo un poco algo de penetración por ahí, no sé. De hecho, se ve la cola, ¿no? Que le va por detrás, me parece, por una pierna, le va subiendo y se termina ahí la escena, ya no sabemos más. Entonces algo pudo pasar ahí un poco turbio. Yo también lo pensé. Gritos sexuales, pero no gritos sexuales de ay, me gusta lo que me estás haciendo. No, es de violación, más bien. Totalmente, o sea, se ve y tal. Y luego además, spoiler, cuando descubrimos después que por lo menos en esta, el alien a muchos no los mata directamente, sino que los tiene ahí... Vete tú a saber para qué, supongo que para comérselos y jugar con ellos, pues a mí no me extrañaría nada que el alien pues hiciera esas cosas. Se supone que es el organismo perfecto, ¿no? Y que no tiene ningún remordimiento ni nada. Pues si no tienes remordimiento, lo que les pase a los demás, pues te la pela mientras tú te lo pases bien. Cago en la leche. Muy duro eso, ¿no? Pues eso, que realmente todo, digamos que toda esta cuestión de la biomecánica explota aquí, se va desarrollando en sucesivas secuelas, pero el componente sexual, digamos que enlaza un poco con todos los miedos primarios. Yo creo que por eso la película tuvo éxito, ¿no? Porque jugaba un poco con el inconsciente de las personas. No es tampoco casualidad que Jerry Goldsmith, que era el que compuso la banda sonora, se cabreara porque reutilizaron temas que había compuesto para otra película que era Freud, Pasión Secreta, ¿no? Que precisamente trataba un poco de todos estos pavores inconscientes que tiene la gente, ¿no? Supongo que ahí ya las notas estas, por ejemplo, cuando le hace la incisión al abrazacaras y el líquido va bajando de planta en planta de la nave, todo eso que suena no es una melodía escrita para alguien, es precisamente la melodía que escribió Jerry Goldsmith para esa película. Y precisamente yo creo que por eso tuvo éxito, ¿no? Porque enlazaba con todo ese pavor primario, sexual, y también el pavor a los insectos, ¿no? A la aracnofobia, la claustrofobia, ¿no? Todo lo siniestro. Pero bueno, yo creo que además de todas estas cosas horribles que podemos decir de la película, hay una cosa que brilla con luz propia, ¿no? Que digamos que aquí seguramente Daniel tendrá algo que deciros, ¿no? No, que es el surgimiento de la heroína de acción moderna, como quien dice, ¿no? Hay incluso quien dice que Ripley es más importante que la princesa Leia, ¿no? Dentro de lo que es el cine comercial.
porque representaba un arquetipo o un tipo de mujer a la que no estaban acostumbrados los espectadores de aquella época, ¿no? Sí, que es curioso porque al principio de la película, vuelvo a repetir, si no has visto la película, si no ya lo sabes, claro, pues parece que el capitán es más protagonista que ella, bueno, hasta que pasa lo que pasa y ella acaba siendo la protagonista. Que eso me recuerda, por cierto, cada uno tira lo suyo, a la primera película de Bruce Lee, que el protagonista iba a ser otro y que de hecho al principio parece que es el protagonista, pero a mitad de película resulta que es esta que se llama Karate a muerte en Bangkok, ¿vale? Y al final resulta que el protagonista es Bruce Lee. Pues esto pasa un poco, parece que el protagonista va a ser el capitán, el héroe, pero de repente nos lo quitan de en medio y es ella. Y yo había leído por ahí que su papel lo iba a interpretar un hombre. Y quizás ahí esté la clave, y quizás ahí esté la cosa, porque si es verdad que tiene todo esta sexualidad la película, la misma escena final, cuando ella se carga a la alien, que vale que vaya en ropa interior, vale, todos alguna vez por casa, pues más tranquilos vamos en ropa interior, pero digo, lo de cuando ella se apoya así y tiene las bragas un poco más bajadas para que le veamos el culo, oye, que Sigourney Weaver tenía un culo fantástico, pero que tú dices... ¿Por qué? Yo cuando voy por ropa interior por mi casa no llevo los calzoncillos a la mitad, quiero decir, te los llevo puestos. Pero bueno, tiene todo ese rollo, ¿vale? Pero aún así, quizá la clave es esa, es que al principio iba a ser un héroe masculino y al final no lo fue. Y es un poco esto, porque sí, uno puede pensar que una heroína tendría que hacer las cosas diferentes y a lo mejor las hace, pero no necesariamente. O sea, el papel de un héroe, y ahí es lo que quiero yo llegar, y es lo que hace Ripley, creo que por eso cala también, es que el papel de un héroe no tiene sexo, ni raza, ni nada. O sea, ¿qué es lo que define un héroe? Pues hay una serie de pautas. Hay hasta un camino heroico, el de Campbell, que muchas veces, David, tú has recordado. El héroe que sigue esas pautas es un héroe, no necesita ser de ningún sexo. Y creo que ahí está la magia de un poco de Ripley, que realmente hace lo que habría hecho el héroe masculino, o sea, lo mismo, pues lo pasa mal, tal y cual, y al final encuentra una forma de derrotar al villano, que aquí es el alien. Y creo que eso es un poco lo innovador. Y quizá la diferencia entre la princesa Leia, que cuidado, a mí me gustan los dos, y yo he crecido con esos dos referentes de heroínas femeninas, pero la princesa Leia es diferente porque la princesa Leia coges a la princesa de la torre y en vez de ir y la vas a rescatar, pero al final resulta que como la princesa los tiene bien puestos, pues al final prácticamente es la princesa quien rescata a los príncipes. O sea, coges el estereotipo de personaje femenino y le das potencia o le subes de nivel y lo conviertes en una heroína, que está fantástico, sin problema. Pero realmente Ripley realmente es el estereotipo de héroe masculino, solo que interpretado por una mujer. Bueno, el estereotipo de héroe masculino, lo he dicho mal, el estereotipo de héroe, solo que tú estás acostumbrado a verlo como hombre y ahora lo pones como mujer. Es un poco, saliéndome un poco, y con esto ya concluyo, cuando tú ves la peli de Blade, si alguno la habéis visto, sobre todo la primera, Blade hace básicamente lo que habría hecho un héroe de raza blanca. Lo que tú estás acostumbrado a ver hacer un héroe de raza blanca, y lo hace él. Claro, porque la heroicidad no tiene raza ni tiene... Entonces yo creo que esa es la cosa que tiene el personaje de Ripley que nos atrapa, que realmente es que si Ripley hubiera sido un señor, el resultado habría sido el mismo. Entonces ahí está la cosa, que la heroicidad no tiene sexo. ¿Alguien quiere añadir algo más al respecto? ¿No? A ver, yo no sé exactamente cuándo se me introdujo la primera heroína en el mundo del cine, así independientemente, pero bueno, la que más se recuerda obviamente es la
es esta persona, no me acuerdo ni el nombre, lo acabo de decir. Ripley, ¿no? No, la de Alien, Ripley se llama. Sí. Sigourney Weaver, Ripley. Sí, hay alguna más por ahí, la princesa Leia también, pero bueno, es lo que dices exactamente. O sea, es una heroína estereotipada, como uno se esperaba en la época que fuese una heroína, ¿no? Pues con los valores exactamente los mismos que se le asociaban a las mujeres y demás, que eso se veía siempre en el noir. Pero sí, quizás sea este personaje, o sea, Ripley, la que marca, por lo menos históricamente, un antes y un después, y luego tenemos... Por ejemplo, en el cine de Carpenter hay un montón de personajes femeninos que son heroínas, incluyendo una que es de una de sus últimas películas, y no la última, la de Fantasmas de Marte, del 2002, me parece que es. Que hace un papel un poco parecido al de Ripley, pero es un poco más idealista, ¿no? Porque Ripley es casi una antiheroína, porque es, bueno, en Aliens ya es otra cosa. Parece que cambia un poco la forma de ser, pero en Alien es una persona que... porque le toca ser heroína, no porque tenga ideales de nada. Pero, por ejemplo, esta de Fantasma de Marte ya tiene unos ideales más fuertes y todo este tema. Claro, yo creo que ese es el tema, ¿no? Lo que dices tú, Rubén, que al final, ¿qué es un héroe? ¿Qué es una heroína? Digamos que es un referente moral, que digamos que actúa y lo que hace pues beneficia pues a un colectivo, a mucha gente, al mundo, yo qué sé, como los superhéroes. Pero sin embargo yo veo a Ripley y pienso, es que está más que una heroína, es una superviviente, ¿no? Luego sí, cuando llega la segunda parte ya vemos que digamos que adquiere otro rol, ¿no? Es un rol que sigue mucho más esa senda heroica y tal. Hollywoodiense. Pero hollywoodiense, sí. Pero bueno, la nominaron al Oscar por precisamente este personaje. Si hacerlo hace genial, pero es un rol hollywoodiense. Sí, de hecho creo que es la única vez en toda la saga que ejerce, digamos, un rol activamente de heroína, la segunda parte. Luego las otras ya la cosa se va por otros derroteros, ¿no? Desde la tragedia pura hasta los tintes cómicos y tal. Pero yo creo que la Ripley de la primera es básicamente una mujer que lucha por sobrevivir contra un puto alien pues eso, que prácticamente la quiere o violar o matar o algo absolutamente horrible, ¿no? Y no sé si queréis añadir algo más al respecto. Hombre, yo pienso pero que eso no, que es un poco, a ver, no es la típica heroína en plan de, pues vamos, que sería más la princesa Leia, vamos a la batalla, vamos a tal, pero es la heroína por accidente. O sea, la carrera de Bruce Willis, gran actor, se basa en ser héroe por accidente. Oye, que yo venía aquí a ver a mi mujer, de repente en el edificio donde está, unos terroristas han tomado el edificio y yo lo único que quiero es cenar con mi mujer y tener una conversación para ver si salvamos nuestro matrimonio. O sea, yo veo un poco ese rollo en Ripley. O sea, ella no quería ser una heroína, pero actúa heroicamente. Es que un héroe no es siempre que... Sí. Totalmente. Sí, pero es una heroína pasada por el filtro casi del cine noir, ¿no? Como Bruce Willis. Es que Bruce Willis es un antihéroe en sus películas, La jungla de cristal y en, por ejemplo, ¿cómo se llama, hombre? El de Last Boy Scout. O sea, es antihéroe total. Parece a veces Humphrey Bogart, pero con ropa de los 90. Claro, yo identificaba la figura del héroe como aquel que salva a otras personas, ¿no? Y no me daba cuenta de que efectivamente sí que es una heroína, Ripley, porque salva al gato en los últimos 15 minutos, al gato Jonesy, que nos hemos olvidado de él y no lo hemos incluido en el nombre de la película, no, otro fallo de traducción, el octavo pasajero, había 9 en realidad. Sí. Y creo que también salva a los científicos, porque ya esto es historia ficción, porque yo creo que si ese alien hubiera llegado a la base, el alien no se iba a sentar ahí para que les hicieran unos exámenes de sangre. O sea, el alien se carga a 20 o 30 antes de que lo pille. Bueno, ahí la corporación lo tendría ahí ya pipeado, el bicho, visto lo visto, ¿no? De todas formas, expandido y tal. Sí, no creo que, salvo que llevara algún control remoto la nave, ¿cómo iba a llevar la nave a la Tierra? Quiero decir, con el alien a bordo y todos muertos. Claro, el alien es como un animal, ¿no? Sí.
Que a ver, que en el Aliens el regreso se ve como es capaz de coger un ascensor, por ejemplo, pero poco más, o sea, no es capaz de que yo sepa. Sí, hay muchas teorías locas en internet que dicen que en realidad los aliens primordiales eran más inteligentes, ¿no? Y que de alguna forma como que su civilización fue para atrás, ¿no? Bueno, hay muchas cosas locas ahí en la red, ¿no? Pero bueno, ahora que dices... Un alien jovencito, porque tiene la cabeza plateada, al parecer. Sí, lo llamaban el zángano, ¿no? Hay muchos tipos de alien, ¿no? Está el Alien Warrior, que es el de la segunda, que es el de la colmena y tal, y luego está este que es el alien más solitario, ¿no? Es como el zángano de verdad. Sí, claro, efectivamente. Exactamente. Sí. Y bueno, dicen que esto es... porque hay muchos agujeros en lo que es la mitología de Alien, hay mucho misterio siempre alrededor. Pero al parecer esto sí que se podían convertir en reina por una movida de la jalea real que salía en los cómics, que bueno, yo creo que eso ya quedó totalmente descanonizado. Pero sí. De hecho, este es el que es el lobo solitario, como quien dice, el alien que es el más lobo solitario de todos. Y poco más, realmente hablábamos también de, bueno, eso, que Ripley es una heroína y tal, pero el guión original, digamos que el final original de la película no era tan agradecido como el final que llegó a los cines. En el final original, Ripley moría decapitada por el alien en la Narcissus, en la nave bueno, la nave en la que se va al final de la película. Pero bueno, no creo que a nadie le hubiese gustado eso y además nos habría ahorrado algunas secuelas bastante buenas, ¿no? Bueno, siempre se puede hacer viajes en el tiempo y... No, como hicieron en Alien Resurrección, ¿no? Que apareció la Ripley de vuelta por la película, ¿no? Ahí ya tenía... Siempre puede haber contrapartes en mundos paralelos y se puede hacer muchas cosas. Bueno, otros personajes también, porque gran parte de la saga expandida no está protagonizada por Ripley. También es curioso pero bueno, tampoco sería un mal final, ¿eh? Sí. Sí, bueno... A ver, estaría guay. Sería el final más de slasher. Como que sí, a ver, yo el final trágico, evidentemente no es. Tiene su parte trágica porque han muerto evidentemente todos, menos Ripley, y la nave se la han cargado, lo que no quería la señora Weyland-Yutani, ¿no? Como le echaron la bronca a Ripley, la segunda, por destruir esa nave con ese cargamento y tal. Pero hombre, es un final esperanzador dentro de lo que cabe, pero también es trágico. No del todo, pero sí. Sí. Bueno, tanto como el de la tercera y tal. Bueno, pero bueno. Curioso lo que hacen en Alien Resurrection al final, ¿no? Siempre dicen que el último estadio del camino heroico es que el héroe tiene que morir para resucitar como otra cosa, ¿no? Al final hay mucho cinismo ahí. Sí, si llega el momento ya hablaremos de todo eso, pero bueno, está muy interesante. Y nada, bueno, antes lo que decía Pablo, ¿cómo llegaría la nave a la Tierra? Se me olvidó, antes cuando hablábamos de la inteligencia artificial, tampoco hemos hablado de Madre, ¿no? Que es casi un personaje más de la película, ¿no? Que es que realmente la nave tiene conciencia, la nave está viva y la gente se relaciona con ella. Y es una cosa muy interesante, ¿no? En ese aspecto, porque luego, bueno, 3 años después Ridley Scott volvería al tema de la inteligencia artificial. Aquí yo creo que la nueva saga, incluida estas precuelas que se hicieron ahora, bueno, hace unos años, ¿no? Prometheus y Covenant sí que se enfocaban mucho más en ese aspecto, el de los androides, y yo creo que el futuro de Alien pues irá un poco por ahí, ¿no? ¿Qué os parece el tema este de Madre? O sea, ¿os mola el rollo, ¿no? De que la nave hable, que sea como un personaje más? El tema es que la película empieza en parte gracias a Madre, porque es ella la que decide despertarlos, ¿no? Y abortar ese viaje por un momento para ver qué pasa allí. Pero bueno, eso, que es una inteligencia que controla la nave, pero que está como, ¿cómo decirlo? Que tiene connotaciones hacia malignas, ¿no? De que alguien la está controlando en parte, ¿no? Lo vemos ahí con las instrucciones que tenía el androide, ¿no? Cuando Ripley coge y se pone a teclear allí con las contraseñas de él, que dice eso, que como es un androide, pues como una inteligencia artificial, dice tripulación sacrificable, lo importante es el organismo, ¿no? Y carece de todo tipo de sentimientos. Tiene un papel muy importante en la película, la verdad. Que va a ser siempre... Empieza todo, en parte, sí. Va a ser siempre utilitarista una máquina. Claro. A no ser que llegue a un nivel de complejidad muy desarrollado, pero hasta cierto punto, si tú le metes unos algoritmos y unos programas para que los ejecute,
va a ser, pues se da, entonces B, se da B, entonces C, no va a ser otra cosa. A mí me recuerda mucho a la de Odisea en el espacio, la de 2001, a la de Alphaville, a la de 1984, etc. Pero yo ahí veo una diferencia a la de 2001, porque la de 2001 es una inteligencia artificial que se vuelve mala, porque quiere sobrevivir por lo que tú quieras, pero realmente Madre lo que tiene piensa por sí sola, sí, pero le han metido una programación los de la empresa para que ella secretamente lleve los intereses de la empresa por delante, a veces en contra de su propia tripulación. Entonces, no es que la inteligencia artificial sea mala porque haya tomado conciencia de sí misma y diga, para sobrevivir tengo que matar a estos dos tipos. Spoiler de 2001, por cierto. Sí. Sino que dice, mira, a mí me han dicho que se tienen que cumplir una serie de objetivos y yo como buen capataz, pues los objetivos se cumplen y como buen capitalista puro, los trabajadores son prescindibles. Entonces, mientras se cumplan los objetivos. Entonces, yo creo que Madre es mala, sí, pero es mala porque los señores humanos que le han metido esa programación son seres humanos para meterlos en un agujero y no sacarlos de allí. Es muy curioso, ¿no? Porque al final en los 80 sí que se desarrolla un poco todo el tema este de la IA utilitarista contra la IA que va adquiriendo conciencia y tal. Y eso ya lo hemos visto, no solo lo hemos visto en Prometheus, también lo hemos visto en Robocop, por ejemplo. Que el tío sí que es medio máquina y tal, pero guarda, digamos que retazos de su conciencia y tal, y se intenta oponer directamente a las directrices que le están planteando desde allí. O incluso en la última película de Alien Covenant, vemos como hay un androide que es que está puramente al servicio de la tripulación de la Covenant. Y luego está David, que es esa especie de androide que tiene pues grandes aspiraciones de creador, ¿no? Que quiere convertirse en un dios, ¿no? Es muy interesante todo eso. Y yo creo que si en el futuro quieren continuar con la saga, realmente deberían explorar eso, ¿no? Porque como dijo Ridley Scott en su día, el androide era el as que tenían bajo la manga, ¿no? Y le salió, bueno, le salió la jugada perfecta, ¿no? Con esa especie de Renfield colgado, que cuando lo matan tiene como esa cara de silicona hecha una mierda, ¿no? Que le salió, que se les fastidió durante el rodaje y tuvieron que dejarla así, pero bueno. Nada, no sé si queréis añadir algo más al respecto, ¿no? Yo creo que ya llevamos una hora y 10. Sí. Eso que dice se ve muy bien en esta película creo que del 98, Pequeños Guerreros, que se programan a los dos grupos de juguetes. Unos son los soldados, otros son los gorgonitas, que son como prácticamente indios o cosas así. Y unos están programados para escapar y los soldados están programados para atacar. Pero los gorgonitas son capaces de cobrar conciencia de su situación y decir, no, aquí no escapamos mal, les vamos a plantar cara. A través del contacto con el ser humano y demás. Creo que se ve bastante bien en esa película, el proceso de creación. A ver, es una película infantil y medio de broma, que casualmente la banda sonora la hace Jerry Goldsmith también. Bueno, infantil, es tan infantil, yo creo que, bueno, quizá un poco más que Gremlins, porque Gremlins era un poco más sádica y tal, pero es el mismo director, es de Joe Dante. Sí, pero bueno, tira un poco más... Tira un poco más ya un público un poco más joven, creo yo. Gremlins, prácticamente de niños, yo creo que no es ninguna de las dos. Pero bueno. Pero esta sí que es un poquito más... Sí, aún así macarradas como Pequeños Guerreros ya no se hacen. Y eso lo ha convertido en un producto con un valor en alza, ¿no? Que hay que reivindicarlo y revalorizarlo por lo que fue y por lo que es, que hoy ya no hay cosas así. Así que bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre la película. Yo creo que ya tocamos algunos temas interesantes para hacer una píldora bastante guay. Y nada, o sea, lo que queráis decir para cerrar y nos vemos en la próxima. Yo básicamente solo recomendarla porque, aunque no fuera la primera, habéis citado muchas influencias, pero es un clásico de la ciencia ficción, del terror también y del terror espacial, porque al final, ¿qué es un clásico? Pues un clásico es una película que luego es, en cierta forma, más o menos imitada por las posteriores. Pues Alien ha sido mega imitada en muchos sentidos. Entonces yo le recomiendo a la gente que se vaya al origen y que vea la película, porque la película está muy bien, hasta la secuencia esa inicial que habéis contado con
con las letras que van apareciendo una a una y como me comentaba Phantom, que es verdad, el sonido ese que parece así como abeja. Una colmena, de una abeja, sí, tal cual. Totalmente, entonces la película merece verse, porque está bastante bien y por toda esa mezcla de género. Entonces yo lo único que puedo hacer es eso, recomendarla. Yo voy a ser brevísimo. Si lo que uno busca es terror en el espacio, tiene que ver esta película, ya está. Y la de Mario Baba, ¿no? Literalmente. Terror en el espacio es esta, la otra es El planeta de los vampiros. Alien es terror en el espacio. Bueno, Pues sí, terror en una nave del espacio. Es, si quiere alguien ver terror de verdad en el espacio, claustrofóbico y casi que te hace sudar y saltar del sofá, pues esta es la película. Sí, bueno, yo para añadir eso, que ha envejecido muy bien la película, que sigue dando miedo, que bueno, que no da ese miedo de otras películas, vale, pero la película a día de hoy se sigue produciendo ese misterio, esa intriga, que otras películas no lo saben conservar a pesar de los años, ¿no? Y esta, pues es una de las precursoras, ¿no? De los años 70 y las que se han basado en muchas películas de hoy en día, ¿no? Y de posteriores años. Totalmente recomendada, la verdad. Es una de mis... Es la saga favorita mía. Primero me gustaba igual más Aliens, cuando era más pequeño, pero ahora es el Alien el octavo pasajero, la que más chicha le puedo sacar ahí, ¿no? Sí. Yo comparto lo que acabas de decir. A mí me gustan todas, en realidad. Bueno, menos Alien vs Predator 2, que me parece una mierda. Es la más slasher de todas. Es la más slasher de todas, pero de calle, ¿no? Pero bueno, yo, para terminar, además de volver a recomendar todas las referencias que hemos mencionado en el transcurso de este podcast, podéis darle para atrás y volver a escucharlo si queréis, amigos. También quisiera recomendar un documental que es el The Best Waiting de Charles de Laurizica, que es un documental de 3 horas que narra todo el proceso desde la preproducción hasta el estreno de la película y que se explayan un poco en todo lo que hemos comentado aquí. Y también, si tenéis interés, si los espectadores, los oyentes, nuestros queridos compañeros tienen interés, también se editó hace un par de años el guión original de Dan O'Bannon de la película de Alien, ¿no? Antes de que David Giller y Walter Hill metieran la mano, cuando se llamaba Starbase la película. No sé si se editó solamente en inglés o está disponible en español, pero bueno, conviene echarle un ojo. Y poco más, qué decir, Alien es mi película favorita, la tengo en un pedestal, ha sido muy importante en mi vida y siempre es un placer poder redescubrirla y tener la oportunidad para hablar de ella porque es realmente fascinante, ya desde su proceso creativo hasta la película en sí, ¿no? Todos los artistas que participaron, Moebius diseñando los trajes, Jerry Goldsmith la banda sonora, H.R. Giger, Dan O'Bannon, Ridley Scott, o sea, fue una conjugación de muchos talentos que pocas veces se dan en la historia del cine. Yo creo que precisamente por eso la película ha envejecido tan bien y está considerada pues como uno de los pilares, ¿no?, de la ciencia ficción moderna, a pesar de que ya tenga sus 40 años y le cueste envejecer, que eso siempre es bueno. Así que nada, amigos, nos vemos en la próxima, espero que hayáis disfrutado. No sé cuál es la siguiente parada, Rubén, tú sabes ahí. Pues bueno, el viernes vamos a subir un vídeo que pertenece a una sección nueva que se llama Buscador de Cine, ¿no? Creo que vamos a subir uno que me mandó Daniel hace poco, que son, pues nada, reseñas de películas en 5 o 10 minutos. Y el domingo nos toca cine noir en los 80, que a mí es la década creo que más me gusta en el cine noir, hay absolutamente de todo. Empecé a sumergirme por ahí y encontré ya 2 o 3 películas de Brian De Palma que son una auténtica pasada. Vestida para matar. Vestida para matar, Doble cuerpo. Sí. Y hay alguna más por ahí. Y Melodía de seducción también es muy buena, de Al Pacino. Cruising, El corazón del ángel, la acabo de ver ahora, es una pasada. Sí. Blow Up. Puede ser. Manhattan Sur también es muy buena. Sí. Terciopelo azul, Sangre fácil, etcétera. Hay de todo. Sí. Y Blade Runner. Sí. Y eso, pues va a haber mucha tela que cortar. Así que, bueno, gracias a los tres y hasta la próxima. Nos vemos, amigos.